buenos días. ¿Qué fuiste usted, oiga? El día Bueno, a de ver, hoy presentaremos la historia de la dipirona, qué es el complejo de vitamina B, si sirve, a ver si sirve, por qué los anticoagulantes causan trombocitopenia y la estructura y vía media de la heparina. Los integrantes son Julián Bermón, María Fernanda Ríos, Lisbeth Dayana Moreno y Oscar Castaño, el quien les habla. Siguiente, por favor. La historia de la dipirona. El descubrimiento y desarrollo de las primeras pirazolonas, que son la fenazona y dimetilamina fenazona, fue el primer logro de la química farmacéutica de síntesis. Edwin Cole sintetizó la fenazona, también llamada reconocida comercialmente como antapirina, en el año de 1884. Mientras trataba de sintetizar un intermediario para la síntesis de la quinina en su laboratorio. Partiendo de la fenazona, obtuvo 4-dimetilaminoantipirina, más conocido como piramidón. Eh, Poco después, en los años 1920, la compañía alemana Hoch-Ack, actualmente reconocida como Sanofi, inició la producción masiva en todo el mundo del piramidón, eh, que más tarde en como un poquito más, 1 o 2 años o unos meses, se cogió el piramidón para derivarlo metiladamente, y después de ese cambio se llamó, ahora sí, dipirona o metamisol, que son lo mismo, pero metamisol es el nombre comercial. Eh, en todo el mundo su adquisición fue de compra libre sin exigir prescripción médica hasta los años 70, cuando se descubrió que existía riesgo de agranulocitosis, esta enfermedad muy peligrosa y potencialmente mortal. Eh, pero aún sigue habiendo controversias en relación con su nivel de riesgo, porque en varios países las autoridades médicas la siguen comercializando, pero se ha prohibido totalmente su uso si no es con autorización exclusivamente bajo prescripción médica, no como antes de los 70, que era de venta libre. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí complementando, se estarán preguntando cómo funciona la dipirona o metametasol, beta, metamisol. Y aquí les traigo sus mecanismos de acción. El metamisol es clasificado como un AINES. Se sabe que los efectos analgésicos y antiinflamatorios son debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas a nivel periférico. Sin embargo, se ha demostrado que el metamisol existen mecanismos adicionales que también activan la vía óxido nítrico guanil monofosfato ciclasa y los canales de potasio a nivel periférico. La apertura de estos canales de potasio llevan a la hiperpolarización de la neurona primaria y o nociceptor, que provoca su desensibilización, es decir, que un estímulo que normalmente activaría este nociceptor no es capaz de hacerlo, gracias a la presencia de la metamisol o dipirona. Y esto resulta en un efecto analgésico.
Por otro lado, existe evidencias que la activación de la vía de óxido nítrico guanino monofosfato ciclasa junto a los canales de potasio también intervienen en la relajación del músculo liso, lo que podría explicar su efecto antiespasmódico que se observa en este fármaco. El metamizol eh, a- produce analgesia en nivel periférico por dos mecanismos diferentes: la inhibición de síntesis de prostaglandinas y la activación de óxido nítrico GMP cíclico junto con los canales de potasio. Además, existen evidencias de que el lametazol actúa al nivel del sistema nervioso central, tanto por la inhibición del PGS, de síntesis de PGS, prostaglandinas, como por la activación de fibras inhibidoras descendentes y de sistemas opioidérgicos. Esos mecanismos producen analgesia independientemente de su acción inflamatoria, pero, pero para el efecto de antipirético, la inhibición de síntesis de PGC a nivel central es el principal mecanismo de acción del metamizol. Por otro lado, se observa que el efecto antiinflamatorio del metamizol no es significativo a las dosis usadas en humanos. Y discúlpenme ahí, pero mm, no se me pasó poner las dosis. Y la presentación, nosotros podemos encontrar la dipirona comercialmente, pero por prescripción médica, por vía en una solución inyectable, en un frasquito de 1 gramo, eh, y su presentación es de 1 gramo por 2 mililitros. Y abajito están la bibliografía. Siguiente, por favor. Ya, profe, qué pena, estaba activando el micro. ¿Se me escucha? Sí, sí, señor. Sí, Bueno, ¿qué es el complejo de vitamina B? Los suplementos de complejo de vitamina B incluyen a todas las vitaminas B esenciales en una píldora. Algunos contienen el 100% de la ingesta diaria recomendada de cada vitamina B y otros contienen dosis más altas de algunas o todas estas vitaminas. Entonces tenemos la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, que repetí B6, qué pena, B9 y B12. El consumo de complejo de vitamina B se recomienda más que todo en mujeres gestantes, que esto ayudaría al feto, ya que la deficiencia de la B12 trae algunas complicaciones para él. También se recomienda el consumo de vitamina B para evitar los episodios de migraña, como a su vez también para el síndrome premenstrual se recomienda el consumo de calcio con vitamina B6. ¿Cómo? hola. Venga, bueno, siga, sí, ahorita aclaramos, siga. Ok. Qué pena. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de por qué los anticoagulantes producen trombocitopenia. Sigue, Juli. Bueno, en realidad ayer estuve investigando y encontré muchos artículos específicamente en la heparina. Entonces, este es uno de los principales anticoagulantes usados y es muy efectivo. Este se dio a conocer en 1930, pero fue hasta 1992 que se identificaron anticuerpos asociados con la trombocitopenia inducida por heparina. Eh, bueno, hablando químicamente, es un glicano compuesto de cadenas de residuos de glucosamina y un ácido urónico alternado, y su peso molecular oscila entre 3.000 y 30.000 daltons. ¿Por qué les digo su peso molecular? Porque la heparina se divide en tres formas. La heparina fraccionada,
la no fraccionada y la mini, bueno, les quedo viendo la palabra. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de la heparina no fraccionada, que es la más probable a producir la trombocitopenia. Bueno, yo estuve investigando también y comúnmente esta es una mezcla de glicosaminoglicanos extraída de cerdos o ovinos. No sé eh, qué tan efectivo sea hoy en día o si todavía sigue siendo así, pero pues investigué y ya dos como fuentes me decían eso. Bueno, entonces hablando del tipo de trombocitopenia. Existen también dos tipos de trombocitopenia. La tipo 1, que es la no inmune y normalmente es benigna y es de fácil retroceso, y la tipo 2, que sí es autoinmune y esta es la que genera más problemas. Bueno, les voy a explicar cómo funciona. Bueno, su mecanismo de acción es el siguiente. La heparina normalmente se une a la antitrombina. Esta produce un cambio conformacional que aumenta la capacidad inhibitora de la enzima sobre los factores de coagulación. Pero en cambio, cuando esta está ligada a la trombocitopenia, lo que hace es que la unión de la heparina con el factor 4 puede inducir la formación de autoanticuerpos, y estos complejos son capaces de activar las plaquetas provocando un estado de hipercoagulación paradójico con consumo plaquetario. Además, o sea, ¿qué significa esto? Que además de trombocitopenia puede también tener una coagulación intravascular, que esto produce la trombosis y la necrosis cutánea por isquemia. Ya, muchas gracias. Ay, qué pena, nunca pasé diapositiva. Ay, soy no. Ay, bueno, Listo, tranquila. finalizando, ahí están los artículos que encontré para mi tarea. Tranquila, Ay, no. Le vuelvo a decir todo. tranquila. Muchas gracias, no, tranquila. Bueno, miremos lo de la historia. Lo de la historia yo no creo tan convencida de esa historia porque la dipirona pues históricamente se separa de los AINE por su mecanismo de acción. Yo sé que tiene acción sobre las cosas, pero dentro de la historia yo no creo tanto o sea, esa parte inicial es súper buena, pues, pero yo no creo tanto que haga parte del grupo de los AINE. Yo voy a buscarles bien un artículo y se los envío, porque si uno revisa así rapidito en PubMed, ella no está dentro del grupo de los AINE. Por eso era que quería que buscáramos para poder saber el por qué, queda que tiene como otro mecanismo de acción diferente a los AINES y por eso no lo engloban dentro de este grupo, ¿cierto? Pero bien, Oscar. La otra es del complejo B, pero esto, ¿quién fue Julián? Pero el complejo B, eso sí sirve, no sirve. Profe, pues es más que todo en personas que no tienen una dieta balanceada, se recomienda, más que todo sería en las personas veganas, porque como se conviven de comer muchos alimentos que contienen estas vitaminas, sí es recomendado, pero necesariamente el consumirlo, mientras usted tenga una dieta balanceada, no es necesario el consumo. Más que todo, digamos, sí se podría, según lo que leí, para la migraña, que sería la B2, que ayuda a prevenir la migraña. Ayuda, ¿no? No necesariamente es que sí la prevenga. Porque pasa la diapositiva donde está el complejo de vitamina B, el complejo de vitamina B. Porque de ahí que yo sepa, pues que sepa que tenga, no sé, todas las deficiencias de ella pueden llevar a alguna enfermedad, pues pueden llevar a alguna enfermedad. Pero las que son más reconocidas son ácido fólico y cobalamina, que fue lo que llamamos ayer, que me producen anemia megalobláctica. Listo. Diego, de pronto, eso me faltó preguntar, de pronto otros compañeros tengan algún otro tipo de comentario
comentario o que hayan encontrado otras cosas diferentes. Falta mi. Qué pena. Falta su parte, ahí dice. Sí, es que Mafer mostró la Ay, qué bibliografía, pena. pero de los artículos de la Trombocitopenia. Ah, listo. Espera, Alejandro, ya, espera que el Disbe comente la de ella y ya profundizamos entonces en Siguiente. Siguiente. Ah, ya. Ok, bueno, como ya mi compañera Mafer lo había dicho, las heparinas son glicosaminoglicanos sulfatados con fuerte carga negativa, sintetizados en cierto tipo de células cebadas. Son polímeros compuestos de cadenas radicales alternantes de glucosamina y un ácido hexurónico. Este ácido hexurónico puede ser un ácido glucurónico o L-irudónico. Tenemos que las preparaciones comerciales de heparina no fraccionadas son aisladas usualmente pues, de mucosa intestinal porcina o pulmonar bovina y son una mezcla polidispersa de cadenas de polisacáridos que varían de forma, tamaño y densidad de carga y tienen un peso aproximado que varía entre 5.000 y 30.000 daltos. En el rango de concentración de heparina utilizada en la clínica y la relación dosis-respuesta, tenemos que esta no es lineal, ya que la respuesta anticoagulante aumenta desproporcionalmente en intensidad y duración en medida que aumenta la dosis. Ok, tenemos que se han reportado una vida media de aproximadamente 30 minutos luego de una dosis endovenosa de bolo de 25 unidades kilogramo. Tenemos de 60 minutos luego de una dosis de 100 unidades sobre kilogramo y de 150 minutos con un bolo de 400 unidades sobre kilogramo. Tenemos que la vida media de eliminación es aproximadamente de 1 hora 30 minutos y la actividad persiste durante 8 a 12 horas. Esto significa que tenemos que repetir la dosis durante 3 veces durante 24 horas. Siguiente. Algo que se me olvida es que la heparina se difunde parcialmente en espacios extravascular, pero por su peso molecular no alcanza a pasar las capas serosas, por ejemplo la pleura, el peritoneo, meninges, ni la placenta. Por eso esto pues se puede usar en embarazo sin alterar en embarazada sin alterar la coagulación del feto. Ahora sí, heparina de bajo peso molecular. No, la anterior. Tenemos que esta sale de la anterior, de la heparina fraccionada, se obtiene la heparina no fraccionada, no fraccionada, qué pena, por proceso de despolimerización química o enzimática y está constituida por fragmentos o cadenas sacáridas cortas con un peso molecular de 4 a 6 kilodaltos y son pentasacáridos. Siguiente, por favor. Tenemos como las ventajas de la heparina de bajo peso molecular a la no fraccionada es que pues la facilidad de uso pues se administra por vía subcutánea, tiene un efecto predecible. La heparina fraccionada no, porque su biodisponibilidad después de aplicada es muy reducida. Tenemos la administración en dosis fija según peso corporal, la posibilidad de uso ambulatorio en la casa, la otra es solamente en la clínica y reduce los costos totales de la terapia anticoagulante, tiene una vía media de eliminación prolongada. Esta se usa 1 o 2 veces al día, en cambio la otra era aproximadamente 3 veces y menor riesgo de trombocitopenia asociada a heparina y menor riesgo de osteoporosis. Ya. Siguiente. Listo. Sería todo. Vale. Listo, muchísimas gracias, Lice. ¿Alguien que quisiera hacer? Alejandro estaba levantando la mano, Alejandro. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Sí, profe, yo quería complementar algo como en las funciones del complejo B. Entonces, yo quería pues hablar de la función específica de cada una. Listo. Entonces, pues vamos a hablar de la B1, que es la tiamina. Es indispensable para el crecimiento y el desarrollo de las células. La B2, la riboflavina,
que contribuye a la generación de energía. La B3, la niacina, se recomienda para nivelar el nivel de colesterol en la sangre y también para tratar ciertos problemas de la circulación. La B5, el ácido pantoténico, que sirve para el sistema. La B6, la prioxina, nos ayuda a evitar la anemia. La B6, la biotina, que nos ayuda al funcionamiento del metabolismo, al cuidado de la piel, de los tejidos y a los problemas cardíacos. La B9, que es el ácido fólico, que nos sirve para prevenir la anemia megaloblástica perniciosa y las malformaciones o animalías congénitas graves en los recién nacidos. Finalmente, la B12, la cobalamina, que ayuda a producir glóbulos rojos. Muy bien, Diego. ¿Alguien más que quiera de pronto profundizar en alguna de las preguntas? O que tenga alguna consulta diferente a la de los compañeros. Carlos. Carlos. Buenos días. En la estructura. Sí. Comparto. Ya comparto. ¿Desea? Sí, Carlos. Es como la estructura. Que, bueno, ya habían dicho, bueno, que se basa en residuos de ácido urónico y aminoazúcares. Los aminoazúcares más habituales son la acetilglucosamina, acetilgalactosamina, y el ácido urónico puede ser ácido glucurínico o ácido L-hidrurínico. Y los dímeros están unidos entre sí por enlace glucosídico en posición beta. Entonces, esta es como las cadenas típicas de la heparina, que es más larga, con diferentes dominios y un sitio de unión. Y la heparina de bajo peso molecular, digamos, como la heparina normal era no tan impredecible, era impredecible, entonces empezaron a desarrollar como la heparina de bajo peso molecular al final de los años 70 para producir un perfil de actividad más predecible. Entonces la estructura es más corta y eso influye en el mecanismo de acción. Entonces la heparina inhibe la coagulación uniéndose a la antitrombina 3 y facilitando posteriormente el efecto inhibidor de la AT sobre la trombina y el factor X. Entonces, ya esta imagen es como el mecanismo de acción. Entonces, para aumentar la inactivación de la trombina, la heparina tiene que interactuar con ambas sustancias. Pero para acelerar su efecto sobre el factor Xa basta con interactuar solo con la AT3, que es lo que está en la figura del centro. Y ya la heparina de bajo peso molecular no pueden incrementar la acción sobre la trombina porque no pueden fijarse a ambas simultáneamente. Como es más corta, solo puede fijarse, bueno, como está en la figura, al que está en la izquierda. Y ya la secuencia de pentasacáridos que se unen. Y ya era como las estructuras, ¿sí? Listo, vale, Alejandro. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Carlos. Carlos fue el que habló. Sí, Carlos, qué pena. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿No?
Listo, venga, les presento lo que yo investigué. Ya están viendo. Listo. Mira, porque no me convence. Oscar David. Claro, mire que a mí no me convence lo de que el metamizado de dipirona sea un analgésico, porque es que mira que es una droga no opioide, sí, como dice ahí. Bueno, es una de las drogas más utilizadas en humanos como en la medicina veterinaria, y es incorrecto clasificarla como una INA, que es una prodroga. Vea que el mecanismo de acción acá dice que participa en la inhibición de las COX-3 a nivel central. Entonces voy a buscar bien un artículo y se los envío. ¿Listo? Acá este otro habla como, este es del 2014, es como polaco, los autores. Este es que lo busqué así como rapidito. Este otro es del 2019 y es de la revista colombiana de anestesiología. Pero este Oscar Gilberto trabaja como en Nueva York. Y mire que su mecanismo de acción está directamente señalado con la inhibición y señalización de un receptor de anquirin 1, localizado en la membrana plasmática de la circulación de nocivoreceptores y tiene una función primordial en la transmisión del dolor. Y acá este otro no habla a profundidad. Pero voy a buscar bien algún texto y se los comparto para que nos quede como tal esa parte. Respecto a que quería mostrarles como un texto que mostraran como la parte de la coagulación y verificáramos dónde es que funcionan tanto los antiagregantes como los anticoagulantes. Les tengo lo siguiente. Ya están en la carpeta de fármacos. Bueno, mire, este es un artículo publicado en el 2015 en la revista Adelante. Es súper chévere. Hablan de la aspirina y de los anticoagulantes orales. Entonces, miren que acá cuando hablan de la aspirina, dice que la aspirina, pues, las plaquetas pueden desarrollar la patología de un trombo responsable de la enfermedad cardiovascular. Cuando hay una disrupción como del endotelio, pues las plaquetas se adhieren al endotelio porque ese se activó, ¿cierto? Y que hay unos activadores dentro de la misma plaqueta que ella al secretarlo, pues potencializa como la agregación, la activación y la agregación de más plaquetas, ¿cierto? Y ahí está el ADP, la adrenalina, serotonina y la trombina. ADP. Bueno, acá abajo le hablan como de la selectividad de la inhibición de la aspirina cuando se da en bajas dosis, inhibe solamente la COX-1, cuando se dan altas dosis que sería antiinflamatorio, inhibe tanto las COX-1 como la COX-2. Y miren esa imagen que es bastante clara. Entonces, miren, lo azul, lo circular es una plaqueta, ¿cierto? Y en el centro dice plaqueta. Entonces, mira, la misma plaqueta
la misma plaqueta tiene unos receptores que son como las columnas que están en la periferia, en la parte de arriba. Ella tiene unos receptores tanto para el tromboxano, la trombina y el ADP, que son unos receptores tipo proteína G, ¿cierto? Mira que están ahí abajo. Ahora, la plaqueta como tal es capaz de sintetizar el tromboxano por toda esa cascada. ¿Se acuerdan que utilizamos el ácido araquidónico y que por las enzimas POS1 íbamos a llevar a la producción de tromboxano, necesitar acá el tromboxano A2. Entonces, cuando la plaqueta se activa, y activarse es que ella va viajando por la circulación, cuando ella se adhiere y se activa, ella va viajando por la circulación, ¿cierto? Y cuando se expresa en el endotelio, que es la parte de abajo, miren que es endotelio, en el endotelio hay colágeno y hay el factor de von Willebrand, que sería el circulito, ¿cierto? Entonces, cuando este endotelio se rasga, tiene algún cuadro que hace que se active, se va a expresar el colágeno, que junto con la unión del factor de von Willebrand lo saca. Entonces estos dos permiten la unión con las glucoproteínas que tiene la membrana, la plaqueta, para adherirse al endotelio. Entonces mire que acá está la glicoproteína 1A, 2A, la glicoproteína 6 y la glicoproteína 1BA y 2A y 9 y 5. Entonces mira que ella se ancla al factor de von Willebrand, que es estancado, que está unido al colágeno, ¿cierto? De ese endotelio que se está expresando. Entonces estos son importantes, glicoproteínas importantes para la adhesión plaquetaria. Y para la agregación, o sea, que se una una plaqueta con la otra y con la otra y con la otra, es importante la glicoproteína 2B3A, que es la más larguita, ¿cierto? Que junto con el fibrinógeno permite la unión de otra glicoproteína 2B3A de otra plaqueta, ¿cierto? Entonces, un trombo, la hemostasia primaria, un trombo primario, se produce cuando hay una lesión endotelial, la plaqueta se adhiere, se activa, hace segregación de todos estos productos de tromboxano, hace también formación de la trombina y de la ADP, para que se sigan activando más plaquetas, se empiecen a unir más plaquetas y con la expresión de estas glicoproteínas se vayan uniendo en cascada. Entonces, la aspirina, ¿dónde actúa? Mire, actúa en la POS1, evitando la producción del tromboxano, y con ende va a evitar como la secuencia de eventos para que las plaquetas, lleguen las plaquetas, se activen las plaquetas y evita la agregación de estas, porque como ya no se están llamando, o sea, no se están activando más y se van a estar uniendo allí, entonces inhibe como tal la agregación plaquetaria. Mire que el clopidogrel, prasugrel y ticagrelol inhiben es la ADP, que también es un compuesto importante para la activación y agregación plaquetaria. Acá hablan como de en ese cuadro que está acá, hablan con las características, la clase de droga, el tipo de receptor al que se une, de los inhibidores de la ADP. Miren que se unen a ese receptor, y que estos dos primeros, que es el clopidogrel y prasugrel, se unen de forma irreversible. Que la administración es oral, la frecuencia, que si es una podroga o no, el porcentaje de metabolito activo, el tiempo para que se inicie el efecto de la acción y cuando termina su acción. Ya. Y acá yo debo encontrar otra cosa de la aspirina. Antes de pasar bien a esos de ADP, inhibidores no es de la ADP, es inhibidores de la P2Y12.
Acá lo de las aspirinas, acuerda que ayer hablábamos de que había que esperar que se complete como la producción de nuevas plaquetas por su unión irreversible a la COS1. Entonces vea que acá dice que pues si aunque hay una unión irreversible, como la generación de nuevas plaquetas diarias es del 10 al 12%. Acá en este ese que estoy seleccionando acá. Este que estoy seleccionando acá. Entonces dice que la persona puede como recuperar su hemostasia, no necesita esperar tanto tiempo, puede esperar hasta 2 a 3 días después de la toma de como tal de aspirina, y que eso es muy individual porque hay algunos pacientes que pueden como tener unas plaquetas más reactivas y el efecto de estos antiagregantes puede disminuir como tal, es muy interindividual. Acá hablan sobre la biodisponibilidad que va a cambiar más que todo el pico de acción va a cambiar dependiendo de la presentación farmacéutica de la aspirina. Entonces, si uno utiliza aspirina en efervescencia, ¿cierto? El pico de acción es más temprano que cuando uno utiliza una tableta entérica o recubierta, que puede demorar hasta 4 horas después de su administración. En cambio, cuando usted la administra en una presentación que se diluya más rápido, como la aspirina efervescente, el pico de acción va a ser 30 minutos después de su ingesta. Bueno, y acá hablan de los anticoagulantes, entonces hablan de la vitamina K. Recuerden que los anticoagulantes inhibidores de los factores de coagulación de la vitamina K está en la warfarina. Ayer nos hablaba Jenny. Ustedes miren que acá es uno de los antiguos ejemplos en la gráfica nos muestran, es un antiguo ejemplo de la vía extrínseca y intrínseca de la coagulación, pero eso ya se ha cambiado como su manera de mostrarse, porque ahorita es iniciación, amplificación y propagación, como lo muestro ahorita en otra imagen. Y miren que, entonces, warfarina, recuerden, warfarina es un inhibidor de los factores de coagulación vitamina K dependientes. Entonces, ¿cuáles son? El 2, el 7, el 9 y el 10. Y los nuevos anticoagulantes, y vea que inhiben directamente o al factor 10A, que es un paso previo a la formación de la fibrina, que ahí está el rivaroxaban, apisaban y endosaban. Y en el inhibidor del factor 2A activado es el dabigatran. Acá hay una tablita donde los muestran donde muestran a todos cuál es el factor objetivo que tienen cada uno de ellos, si es una prodroga, su administración, la biodisponibilidad, la vida media, el aplanamiento renal. De esto lo que hay que tener en cuenta es la tasa de filtración glomerular. Y más del dabigatran, porque mire que hay un aclaramiento del 80% a nivel renal, entonces hay que tener precaución por los pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno. Ahí les queda como este artículo para que lo vean y que es súper interesante. Y este otro, espere que yo pensé que les había compartido. Como que no pasó el otro. Miren este otro.
aunque dice, este otro, aunque dice que es un terapia anticoagulante farmacológico utilizados en tratamiento de trombosis venosa, es un artículo que fue publicado en el 2006. Son estos investigadores, son de Chicago, pues son de Estados Unidos. Y vea que ellos, aunque dicen que solamente es trombosis venosa, hablan de todo, y es súper bueno el texto. Entonces miren acá, lo que nos estaban hablando ahorita los compañeros, de la heparina. Entonces, la heparina, como bien lo decían, es un glicosaminoglicano derivado de la mucosa tanto intestinal o pulmonar bovina, ¿cierto? Y ahí sale la producción de la heparina fraccionada. Que mire que están los Dalton, que es una proteína A grande, ¿cierto? Y que es su efecto anticoagulante porque se une a la antitrombina 3, a la antitrombina, perdón. Entonces, miren el tamaño. Entonces acá nos muestran las tres diferentes heparinas. Mire que la heparina no fraccionada es una estructura grande, es una estructura más grande y que se debe unir para su efecto. Yo no sé si lo puedo agrandar más. Y que para que tenga su efecto, mire que acá nos muestran que se debe, los pasos que deben de tener. Entonces, acá tiene que llegar a una fracción de unirse tanto a la trombina como al factor 10 en la primera imagen, En la segunda imagen, miren que está la heparina de bajo peso molecular y que las cadenitas azules, las chiquitas, mire que esos triangulitos son más pequeños en comparación a la heparina no fraccionada porque es entera. En esta de bajo peso molecular, mire que es más pequeña en correlación a la anterior y que hay un complejo directo, la parte final, el complejo se une, mire cómo lo agarra el factor 10 activado y mire que no queda como un restante como las que tiene la heparina fraccionada en la imagen de arriba, sino que ella ya se une al factor 10 el factor 10. Y acá mire que la fondaparinus es una sola lineecita que me va a llevar también a la inhibición del factor 10 activa. De esa imagen era esto, y mire que acá en esta otra tabla hablan que la heparina, tanto la heparina como la heparina de bajo peso molecular, que las octaparinas son biológicos, y la fondaparina sí es sintetizada en el laboratorio. Vean, miren, ahí tiene el peso, cuál es el objetivo como tal de la heparina no fraccionada, sería el factor 10, 9, 11, 10, 2, y la de bajo peso molecular va más directamente al factor 10A, y la fondaparina es más solamente al factor 10A. La biodisponibilidad, ¿cierto? La vida media es más corta, tanto de la heparina como la heparina de bajo peso molecular, que hace la fondaparina tiene una vida media más prolongada. La de bajo peso molecular y la fondaparina es de excreción renal. Tanto de la heparina como la de bajo peso molecular tiene un antídoto que es la protramina, y el fondaparino no. Y lo que hablábamos, que porque las heparinas producen trombocitopenia. Entonces, mire que de todas las que produce trombocitopenia es la heparina solita, aunque menos del 5%, y eso es secundario a una respuesta inmunológica, como nos habló María Fernanda o Lisbeth, creo que fue Lisbeth. Y eso lo explica por acá.
les muestro donde aplican ese concepto de ella induce la producción de anticuerpos que van a atacar como tal a la destrucción o si hay una respuesta inmunológica contra las plaquetas y la lleva a presentar trombocitopenia. Y los niveles... Sí, yo, profe. Mira, esta. Mira, es un desorden inmunomediado. Que van contra el factor, que ayuda contra el factor de factor 4 de la heparina con las plaquetas, y la incidencia va entre el 1 al 5%. Y esta respuesta se ve, esta respuesta inmunomediada típicamente se ve en los pacientes que se están expuestos a la heparina de 5 a 7 días después, o con una exposición previa en las últimas 24 horas. Ahí en esa parte les habla de eso. Acá nos muestran en esta imagen pues cómo la warfarina altera el ciclo como de la vitamina K para inhibiendo la producción de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Acá hablan de la vida media de los factores dependientes de la vitamina K. Entonces, miren que nos ponen acá cuáles son los factores dependientes de vitamina K, el 2, el 7, el 9 y el 10, proteína C, proteína S y proteína Z. Y que la vida media de ellos, dentro de ellos, el que tiene vida media más corta es el factor 7A, es el factor 7, porque el factor 7 siempre está expresado tanto activado como inactivado, porque él es el que está tensando para ver dónde se une para empezar la cascada de coagulación o la hemostasia secundaria. Acá hablan sobre la warfarina en esta tabla. ¿Por qué hicieron nuevos anticoagulantes orales? Porque con la warfarina es también un medicamento que es muy reacción interindividual y se afecta por muchas cosas, que porque coma alimentos de color verde, porque mire, se afecta o por la edad avanzada, por el consumo de alcohol, o por el consumo de tabaco, por la diarrea, porque tiene poca ingesta de vitamina K, que por fiebre, por la hemodiálisis, por la enfermedad hepática, por albuminemia, por el estado nutricional, por el embarazo, por la enfermedad renal, por la enfermedad tiroidea, o sea, por muchos otros factores alteran como su farmacocinética y farmacodinámica, y el rango de anticoagulación para un paciente puede ser diferente ese rango de anticoagulación para otro paciente. Y miren esa tabla tan bacana que muestran como los diferentes anticoagulantes orales de la warfarina, y nuevamente muestran como los objetivos en qué factor de la coagulación quiere entrar, la biodisponibilidad, vida media, la eliminación, la unión a proteínas. Este es súper bacano porque vean que muestran su porcentaje, pues ponen los dibujitos, mire que ponen como el intestino, el receptor que hace que se absorba, cuál es su metabolismo hepático, ¿cierto? Su vida media, su biodisponibilidad, tanto de todos esos anticoagulantes orales nuevos, no vitamina K dependiente. Medicamentos que hay que tener en cuenta porque hacen inhibición del receptor como tal para su absorción a nivel del tracto gastrointestinal, quiénes lo inhiben y quiénes lo inducen. Esta otra
es para mirar sobre el metabolismo hepático, quién inhibe las enzimas citocromo encargadas del metabolismo de estos anticoagulantes y quiénes lo inducen. Súper chévere. Pero ya miro quién está solicitando, quién está levantando la mano. No. Que mira, ahí en esa carpeta les quedó esos dos artículos, ¿cierto? Súper bueno para que lo tengan. Y yo tenía uno, yo pensé que lo había pasado ahí, pero no. El que les mostré ayer en una de las imágenes. Acá. Y ese está en español y son 5 hojitas y es súper, es muy bueno porque nos muestra como que la hemostasia primaria, que la hemostasia secundaria. Mire que está acá la imagen de cómo lo de la adhesión plaquetaria, la activación y agregación plaquetaria. Y acá lo de la coagulación. Ay, espere que alguien está, sí, están queriendo entrar. Y acá muestra lo de la cascada de la coagulación, como lo de la fase de iniciación, propagación, y falta la amplificación, sino que la amplificación interviene las plaquetas con todo este participación de factores de coagulación. Y acá pues cómo hacerse la pirinolisis. Otra cosa que es que hay que tener claro que yo no sé, yo creía que yo lo había pasado a esa carpeta de farmacología, no sé si de pronto fue que no quedó grabado este último artículo. Lo importante, y otra cosa que les quiero resaltar de los antiagregantes y de las anticoagulantes y de los anticoagulantes es que ellos van a actuar en evitar la formación del trombo, ¿cierto? Pero el trombo que ya está hecho, ya está. Entonces, por eso, cuando hay un infarto agudo del miocardio, yo creo que ustedes ya vieron fisiopatología. Sí, cuando vayan a estar en la parte clínica, hay un trombo que hay en una arteria coronaria y usted lo tiene que degradar, ¿cierto? Porque si no se va a seguir muriendo el tejido miocárdico. Entonces ahí es donde participa la parte terapéutica de la fibrinolisis o de la terapia de revascularización coronaria, ¿cierto? Porque es que esos anticoagulantes y esos antiagregantes van a evitar la formación de trombo, pero el que ya está formado, para eso necesitamos utilizar fibrinolíticos, no van a actuar en ese trombo que ya está formado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, sí, súper, sí. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes vayan entrando en la parte clínica, pues es que eso lo pueden hacer cuando estén haciendo las exposiciones, o sea, dedícanse un tiempo en la exposición que ustedes tengan del determinado tema, y creo que nosotros buscamos este estudio, no sé qué tal le parezca, o buscamos sí, un artículo y ustedes lo socializan.
Dicen, mire, de este artículo nos parece interesante, o me dicen y yo se los busco y se los mando. Pero en las mismas presentaciones ustedes lo pueden hacer, o sea, si quieren lo pueden hacer, así como lo hizo Tiffany que lo hizo, que fue interesante cómo ella buscó el artículo para que miráramos cómo es que los AINES, tipo los COS 1 y 2, y principalmente los dos, tienen su afectación, aumenta en el riesgo cardiovascular. Eso es súper interesante, ¿cierto? Porque los motiva a ustedes a ser más críticos en la lectura, a tener un conocimiento más amplio y sí, ser crítico. No es solamente lo que diga el texto y punto y ya, ¿no? Sino es deducir lo que yo estoy leyendo, y si tengo otra cosa donde me puedan mostrar una mejor imagen o me expliquen más claro, pues claro, pues sí, pues invitados, todos los que quieran poner su artículo de investigación, súper bueno. Le tomo el pantallazo. Listo. Bueno, entonces hoy es viernes. Por fin es viernes. Qué pesar con ustedes que es día de amor y amistad, pero tienen semana parcial. Qué pesar con ustedes, pero bueno, ¿qué más puedo hacer? Entonces vamos a hacer el taller de repaso. Yo hice solamente 10 preguntas, pero sé que no van a estar tan fáciles, entonces sí van a dedicar bastante tiempo, así que Silvia, pero traigo mi celular para poder hacer acá. Silvia de pronto se vaya a buscar, pero bueno, está súper bueno. Venga, le paso el taller a... ¿Alguna pregunta, alguna otra inquietud antes de empezar el taller? Creo que no. Listo. Entonces, taller número 2. Mire, son las 7:10. Ya les envié, el taller tiene 10 preguntas, hay un caso clínico, todas son preguntas abiertas. Léanlo, desarrollenlo, desarrollen todas las preguntas, como lo que ustedes vean de lo que hemos visto. Todo lo que estoy preguntando ahí lo hemos visto en las clases. No es algo que se salga de, o si de pronto ustedes ven, no, profesor, eso no lo siquiera no hemos visto, y eso ni siquiera lo ha explicado o lo ha explicado los compañeros, me lo dicen ahorita que hagamos la retroalimentación. ¿Listo? Bueno, entonces son 10 preguntas, pero están largas. Entonces lo hacemos, son las 8, a las 8:30, ¿ok? Nos reunimos a las 8:30. 10 minutos más, ¿no le parece? Entonces, pero no es que después no vamos a poder discutir el taller. Bueno, 8:15, ok. 8:45. No, pues entonces. Chistosa. Pues, ustedes se pueden, yo hoy no tengo más nada que hacer en la mañana, entonces yo puedo seguir avanzando hasta las 10:30, que no sé. Nosotros tampoco, profe. ¿Cómo? Nosotros tampoco. Bueno, pongámoslo 8:15, pongámoslo 8:15. Pongámoslo 8:30. Si ustedes ven que no dan, que necesitan más tiempo, me dicen y lo dejamos hasta las 8:15. Y después hacemos una retroalimentación súper volando. Y más que todo la vamos a hacer en el caso clínico, la retroalimentación. De resto, todos los otros son puros conceptos. Pues si alguien de pronto tiene alguna duda en la pregunta, la hacemos en la retroalimentación. ¿Listo?
Bueno, muy complicado. ¿Cómo se sintieron? Que no le di tiempo. ¿Cuánto le hicieron falta? Ay, no, en serio. La 5 estuvo como medio enredadita, pero creo que la tiene. Profe, ¿podría explicar bien la quinta, la del caso clínico? Listo, ya mismo. Espere, que es que esto, espere para ver dónde está. Ya. Ahí están viendo el listado. Qué pena haberles puesto eso. Ya vieron las que llevan falta. Listo, bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Doc. ¿Aló? Bueno, entonces acá donde salen las siglas preganglionares, ahí debían de haber puesto cráneo sacra y dorsolumbar, ¿cierto? El parasimpático en la parte craneal sale de los pares craneales. Ya, eso era como lo grande. Y que los simpáticos salen principalmente de la médula espinal toracolumbar. Menciona los neurotransmisiones preganglionares y posganglionares del sistema simpático, entonces los que habíamos hablado. Entonces, los receptores de nicotínico, muscarínico, los neurotransmisores, primero la acetilcolina, la adrenalina y noradrenalina, y los receptores, entonces, nicotínico, los alfa y los beta. Tenían que mencionar, eran esos. La tercera era mencionar, entonces acuerden que los compañeros nos decían, los colinérgicos se dividen en aquellos que tienen una acción directa y aquellos que tienen una acción indirecta porque afectan la acetilcolinesterasa, ¿cierto? Nosotros estuvimos en la clase hablando de los órganos sulfurados, entonces era mostrar uno de esos de los que estuvimos hablando, cómo es su presentación y cuál es la utilidad, para qué lo utilizan en la industria, si es en la industria de ganadería, de cultivos, agropecuaria. Y de eso es describir 5 síntomas en los cuales usted sospeche de intoxicación colinérgica. Entonces, que la diaforesis, que la sudoración, que el lagrimeo, que la miosis, que la pedorrea, que la broncorrea, que la frialdad, que las fasciculaciones, que la diarrea. Eso había que mencionar. Menciona el sitio de acción de los diuréticos ASA, entonces el bloqueo del canal sodio-potasio 2-cloro, el bloqueo de las tercias con el receptor sodio-cloro, el bloqueo de los receptores de la espironolactona para los bajadores de potasio, y que entonces los del ASA, entonces recordé lo que ayer tanto les resalté, que los diuréticos ASA y las tercias me van a dar trastornos de electrolítico muy semejante, que va a ser la hiponatremia, hipocalemia y alcalosis metabólica, y que los ahorradores de potasio me van a dar hipercalemia con acidemia metabólica. En este caso clínico, entonces, mira, en el caso clínico nos dice que tenemos una niña de 2 años y medio que viene de Tibú, es traída por el papá para consulta de crecimiento y desarrollo, y en el interrogatorio él dice que hace 5 meses la nota pálida, está irritable, no le gusta jugar, come tierra, y que no ha tenido otros síntomas. De antecedentes perinatales sin relevancia, y es que nació a término, sin complicaciones, parto vaginal, lactancia materna, no tuvo ninguna complicación al nacer. Nunca ha tenido enfermedades, nunca ha estado hospitalizada, no es alérgica a medicamentos, y el desarrollo va bien.
La alimentación, la mamá le sigue dando lactancia materna, le dan teteros, 4 teteros de aguapanela y 4 teteros de colada al día, no consume carne ni pollo y ocasionalmente consume pescado y huevo. Al examen físico, los signos vitales estaban normales, el peso estaba bajo, había palidez mucocutánea, sin adenopatías, el tórax estaba normal, si uno mira ahí la parte cardiopulmonar, el abdomen no tenía hepatomegalia ni esplenomegalia, que es la palpación del hígado y la palpación del vaso. No había dolor a la palpación, las extremidades no tenían edema, al examen neurológico estaba irritable cuando se estaba examinando, fue muy irritable. En la piel no tenía lesiones, solamente que tenía era palidez. El papá había traído un hemograma que se lo habían hecho la semana anterior y reportaba hemoglobina de 9, hematocrit de 27, un volumen corpuscular de 60, una hemoglobina corpuscular media de 20, una ancha distribución eritrocitaria 25 y un porcentaje de reticulocito de 1.1%. Si ustedes fueron juiciosos, yo ayer les mandé las diapositivas con Juan Pablo de lo de anemia. ¿Una anemia perniciosa? Anemia ferropénica. Es una anemia ferropénica. Recuerden que si miraron la tablita que ya les mostré por edad, vean que a los 2 años, hay un rango como de 2 a 6 años, entonces hemoglobina está por debajo de las 2 desviaciones estándar, entonces decimos que está anemia, que tiene volumen corpuscular medio bajo para ese rango de edad, entonces una anemia microtípica, que tiene la hemoglobina corpuscular bajo, entonces es hipocrómica, y que tiene el ancho de distribución eritrocitaria elevado, entonces heterogénea, y que tiene no le saqué el índice de corregido reticulocito, pero ahí está abajo, entonces, y es regenerativa, porque no está produciendo reticulocitos, ¿cierto? Entonces, como hablábamos, la principal anemia microcítica hipocrómica en la población es la anemia por deficiencia de hierro, que lo habíamos hablado ayer, ¿cierto? Vea que a partir de un solo hemograma, a ver, por clínica, uno dice la paciente tiene anemia y no necesita tampoco hemograma. Si la niña, como se las mostré, es una niña que viene bien, que tiene unos síntomas de anemia y que por sus antecedentes alimentarios lo más probable es que tenga aportes carenciales de hierro, y yo puedo como médico, si estoy en un primer nivel y no hay para hacer laboratorio, yo puedo hacer un reto terapéutico de hacer un diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro y mandarles el hierro sin necesidad de hacer este examen, solo con el interrogatorio, la anamnesis, los antecedentes y el examen físico. Yo determino que tiene anemia, y como es una niña que está estable, que no se ve que está descompensada, yo le puedo mandar el hierro y que me la traigan en una semana para ver cómo continúa. Entonces, la anemia es una anemia por deficiencia de hierro, sino que le puse los exámenes, el examen como tal, para que ustedes hicieran como el ejercicio de buscarlo en la tablita. Entonces, ¿qué tratamiento indicaría? Dígame. Una pregunta, en este caso no podría también... No podría también estar, bueno, es que yo me guié más que todo por el factor de la alimentación y fui tirando más a una anemia perniciosa por el hecho del bajo consumo de carne y de pollo, por los déficits de B12. Pero acuérdate lo que ayer hablábamos, que hay un depósito de estas vitaminas a nivel hepático, que para que me produzca como tal una anemia de esas características tiene que haber una deficiencia carencial de muchos meses y hasta años, para que se quiten como, ¿cierto? Y la principal causa de anemia a nivel mundial y más en los países tanto con poco desarrollo es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Y el hierro dónde está? También en las carnes, ¿cierto? Y, bueno, entonces, listo. Entonces acá era, entonces, ¿qué tratamiento iban a indicar? Entonces, el sulfato
sulfato ferroso, sulfato ferroso es una niña pequeña, entonces hay que mandárselo en gotas o En gotas. jarabe. Entonces, gotas, entonces acá, recuerden lo que ayer les estaba hablando, que las gotas vienen de 20 a 25 miligramos por un mililitro, que un mililitro trae 25 gotas, entonces podemos decir que esto, un mililitro va a tener 25 gotas, o sea que 25 gotas es igual a 25 miligramos, ¿cierto? 25 miligramos de sulfato ferroso, de hierro elemental, perdón. De hierro elemental. Y entonces la dosis que voy a requerir para, o sea, es uno en uno, ¿cierto? Uno en una, espera, un mililitro es igual a 25 gotas, voy a tener 25, entonces una gota va a ser igual a un miligramo, ¿cierto? A un miligramo de hierro. ¿Sí me llevan la línea? Sí, eso. Una gota va a ser igual a un miligramo de hierro. Entonces, la dosis, como les dije ayer, la dosis terapéutica es de 3 miligramos por kilo día, y entonces, y eso la puedo dividir entre dos, mañana, tarde y noche, ¿cierto? Según la tolerancia. Entonces, supongamos, no les puse peso ni nada, pero supongamos, y me faltó eso porque yo le había puesto que hicieran la transcripción de recetar. Bueno, supongamos que pesa 12 kilos, entonces serían 12 por 3, ¿cuánto va? ¿Cuánto, Doc? 12 por 3. ¿Por 36? 36, que serían 36 miligramos o 36 gotas. Entonces, diría 36 actos en 3. 11. Entonces, eso quiere decir que yo le voy a dar 11 gotas. Ah, no, espera, no, creo que no. No. No, profe, son 12. 12 gotas cada 8 horas. Entonces, ¿cómo lo transcribirían precisamente? Entonces, usted lo leían la terapia. Entonces ponen en la fórmula. Entonces, 1. Sulfato ferroso, gotas, frasco en gotas de 25 miligramos en mililitro, número 1. En su fórmula. Ya acá ponen abajo. Ponen acá en grande. Tomar 12 gotas, 30 minutos, o 30 minutos antes de las comidas, o 1 hora después de la comida. Dar en el siguiente horario. Esto tiene que ser en la mañana, en la tarde y en la noche. Esto le pongo. Que sea, los niños se levantan tarde, entonces desde las 8 de la mañana, 8 a.m., 12 a.m., y pongamos acá en 7 ahí después. Entonces, el papá le tiene que dar las 12 gotas antes de cada 30 minutos, le pueden colocar el siguiente horario de mañana, tarde y noche. Pero se le tienen que acuerdan que tienen que dejar estipulado a qué hora, porque si no ellos llegan en la mañana y empiezan fluctuando. Y pues pueden darla con
líquido o jugo de naranja. Recuerde cepillar los dientes después de cada toma. Así que lo van a usar. Ya. También dentro de los efectos adversos. Entonces, pero eso se lo pueden hablar, ustedes no me lo anotan por ahí. Efectos adversos. Se lo comento. Entonces, constipación tiene estreñimiento o las materias, las heces duras, la materia fecal dura, dolor abdominal, dental, oscurecimiento dental, náuseas, vómito. Pero dígale que cuando son enfermos, eso es muy raro que le den. Entonces, lo más importante acá es que por favor cumplan con el tratamiento instaurado. Y la cita, y también entonces, recomendaciones dietarias. Entonces, dar más productos, pero también hay que mirar que las personas que no tienen ingresos económicos para mirar, que no pueden darle la carnecita, pero sí, es que porque la niña, porque a veces los niños en esta etapa, los papás le dan una cucharada y ellos no, entonces papá ya no quiere, no, hay que insistir y hay que probar hasta más de 12 veces, hasta 12 veces uno debe probar el alimento para decirle no, al niño definitivamente no le gusta. Entonces en la alimentación insistir y tener una paciencia enorme. Dar más productos de contenido proteico animal, evitar el café, evitar lo que tenemos ahí en la tablita de los alimentos. Será recomendación. Y cita de control en una semana. En una semana ustedes lo pueden citar para ver cómo va, si lo está tolerando, cómo lo está dando, si el niño ha mejorado el comportamiento o no. Si tienen la posibilidad de hacer exámenes, le pueden hacer un conteo de eritrocitos, ¿cierto? De reticulocitos. Que son los que tienen que estar aumentando. Hemoglobina y volúmenes corpusculares o índices eritrocitarios no van a cambiar en una semana. Solamente en una semana se puede hacer control de la clínica, evaluar tolerancia y hacer un conteo de reticulocitos para ver cómo va. El conteo de reticulocitos no es que sea obligatorio, si se lo pueden hacer bien y si no. Esto es como a grosso modo de este caso. Si les está faltando algo de eso, acá lo importante es que hayan tenido como el contacto al caso clínico y vean que lo estamos desarrollando para que ustedes vayan adquiriendo todas estas destrezas. Bueno, desde acá de la adrenalina, recuerden que estuvimos hablando de las principales utilidades en primer nivel de la adrenalina, que es para hacer la RCP, la reanimación cardiopulmonar, la anafilaxia y el flujo. Entonces acá era poner alguna de esas, mirar que me mostraran como la presentación farmacéutica, cuál es la vida media. Recuerde que la vez pasada quedó pendiente sobre la vida media de la adrenalina, la situación clínica en la cual podía utilizarla y qué dosis indicaría. Acá era hablar de los receptores alfa-2, de la clonidina alfa-2 y su mecanismo, que es inhibir la producción o liberación de catecolaminas a nivel de origen central, o sea, de la noradrenalina. Y con eso, entonces, se utiliza como antihipertensivo. ¿Cuáles son los autocoides provenientes de ácido urocriónico? Entonces, que están las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Entonces le faltarán otros. Lipocinas. ¿Cuáles? Lipocinas, epocilinas.
Sí, bueno, menciona 3 diferencias de los antihistamínicos de primera generación y segunda generación. Acá lo importante, la penetración. Penetración al sistema nervioso central es menor o casi nula, menor en los antihistamínicos H2, recuerden el H2 de segunda generación. Esa es como la más importante. Quiere decir que causa menos y bueno, acá en la 10, bueno, el naproxeno y el AINES, ¿a qué grupos? Acuerdan que ellas hablaban de los grupos enólicos, de los del ácido acético, y de los de naproxeno e ibuprofeno, hasta ya me olvidaron. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo? No, miramos la diapositiva. Ese que es el nombre raro. Entonces había que elegir alguno de ellos dos y hacerle el ADME. ¿Cuál es la vía media de esto? ¿Cuáles eran las reacciones adversas a tener en cuenta de uno de estos dos, del naproxeno o el ibuprofeno? Y lo mismo, entonces realizar la prescripción. Entonces, por ejemplo, naproxeno. Vamos a hacer la prescripción naproxeno. Entonces viene tabletas de 250 miligramos. Entonces usted le va a mandar un número total pongamos de 10. Entonces tomar una tableta vía oral cada 12 horas. 12 horas por 5 días. Era como alguna inquietud, alguna sugerencia o me vayan a decir o alguna otra pregunta. No, por ahora no. Bueno, esperemos ahorita en la tarde yo reviso las respuestas y le mando la retroalimentación hoy o mañana. Entonces nos vemos el miércoles, como que ya voy a empezar a trabajar, entonces si empiezo a trabajar, el parcial es a las 6 de la mañana, el miércoles. Sí, de todas maneras, como ustedes dijimos que era a las 6 de la mañana que nos vamos a reunir el miércoles, ¿cierto? Es con el de inmunología que ellos dicen que no es tarde. Como ustedes dijimos que a las 6 de la mañana el miércoles, ¿cierto? O habíamos cambiado el horario. Pues la hora no se había dicho. Solo habíamos dicho que íbamos a hacer el juicio Que el parcial el miércoles. mismo día. Entonces, si yo no he estado, si yo todavía no he empezado a trabajar, entonces, si no he empezado a trabajar, nos podemos reunir a las 7 de la mañana para que ustedes se levanten radiantes para hacer el examen. Y ya, nos reunimos a las 3. Si no estoy trabajando, si estoy trabajando a las 6 de la mañana. Pero yo les digo, yo les confirmo con Juan Pablo. Que recuerden, por favor, lo de la cámara, ¿cierto? Porque todos vamos a tener la cámara conectada para el parcial. Primero hacemos un quiz, que es el caso clínico, media hora, y después el parcial que va a ser por Google Formular. Voy a hacer, y me comprometo que la mayoría sea de selección múltiple, pero habrán algunas preguntas de responder de forma abierta. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya? No. Listo, bueno, chao, que sigan estudiando y nos vemos entonces el miércoles. Chao.